Un elemento importante presente en la comunicación es el fenómeno de la proyección. Se debe a Freud el descubrimiento de este fenómeno de la conducta humana, que consiste en ver fuera de nosotros, a menudo en otras personas, aspectos de uno mismo que son generalmente desagradables y que no somos capaces de ver en nosotros mismos, es decir, no poder ver en la realidad exterior lo que no vemos en nosotros mismos. ¿Alguna vez a alguno de ustedes les ha caído mal alguno de sus compañeros? Sí, ¿Sí, Judith? sí, también. ¿Por qué? Por las actitudes que tienen en la clase y por la forma de ser. Creo que hablamos del mismo compañero, o sea, de plano, no hay para dónde hacerse. La proyección pone en evidencia que cuando nos comunicamos, los demás son solamente espejos en donde nos reflejamos. Al vernos en los demás, nos vemos a nosotros mismos sin saberlo, porque el mecanismo es inconsciente. Lo que nos molesta de los demás es aquello que no percibimos en nosotros mismos porque es desagradable. Ajá. Si alguna vez a ustedes les ha caído mal un maestro, ¿y por qué? Bueno, sí, la verdad sí, algunos maestros sí se pasan, pero pues porque no nos dan, o sea, pues nuestro lugar como alumnos, o sea, no es lo que nosotros pedimos a veces, pues no. Para comprender mejor cómo opera la proyección en la comunicación humana, hagamos referencia a un importante concepto derivado del Oriente, el mandala, y su aplicación en las relaciones humanas. Mandala es un término de origen hindú que significa círculo o círculo mágico, como en un todo o una totalidad. En efecto, se parte del convencimiento de que cada uno de nosotros es una totalidad concreta. Todos tenemos de todo, desde los componentes básicos que son masculino, femenino, hasta las múltiples combinaciones y opuestos del comportamiento humano, como lo femenino ubicado con la tristeza y lo masculino con la alegría, es decir, el yang y el yin. Cada uno de los opuestos de la vida humana forman un todo, un mandala o círculo, pero de las dos partes, la mente o el ego elige generalmente una y desecha la otra, debido a múltiples influencias sociales. La parte no agradable es puesta fuera y ubicada en los demás o simplemente se rechaza o reprime. Así tenemos que al resaltar la parte masculina y rechazar la femenina, conlleva al machismo, y que la alegría es socialmente bien vista. Siempre se está alegre, pero la tristeza o el pasar por periodos de abatimiento son mal vistos o rechazados, reprimidos, según el término freudiano. Lo mismo sucede con los demás aspectos opuestos de la vida humana presentes en cada uno de nosotros. Los opuestos se equilibran y forman un todo, un mandala, un gran círculo que incluye la polaridad de las cualidades y defectos característicos del ser humano. Se debe a Jesucristo la conocida frase en la que si se analiza con detenimiento, veremos el mecanismo de la proyección. ¿Ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? Es decir, vemos fuera lo que no podemos o no queremos ver dentro. Somos ciegos para vernos, pero tenemos los ojos bien abiertos para ver a los demás, sobre todo en lo desagradable o en los defectos. Por ello necesitamos indispensablemente de la relación con los demás para poder conocernos a nosotros mismos. Anthony de Melo expresa a este propósito una frase que, en un primer abordaje, parece enigmática. Relacionarse es reaccionar. Reaccionar es comprenderse a sí mismo. Comprenderse a sí mismo es alcanzar la iluminación. Las relaciones humanas son una escuela de iluminación. Se comprende uno más a sí mismo, se alcanza la iluminación, es decir,
se iluminan zonas oscuras de sí mismo. Esperando encontrar una respuesta más amplia, acudimos a Murillo Vidal, al CEA. Ahí fuimos recibidos por el doctor Roberto de Gasperín. Buenas tardes. Estamos con el maestro Roberto de Gasperín, catedrático de la Facultad de Pedagogía en la Universidad Veracruzana Sistema de Enseñanza Abierto. Maestro, quisiéramos preguntarle a usted alguna experiencia suya respecto al fenómeno de la proyección en su área académica, maestro. Bueno, la proyección, todos somos sujetos de proyección, tanto para las demás personas como uno mismo puede proyectar en los demás. La proyección es como el aparato que decimos el proyector, que necesita una pantalla donde poder transmitir imágenes. Y entonces nosotros también necesitamos imágenes donde poder percibir nuestros defectos o nuestras cualidades. Por ejemplo, en la docencia, ¿por qué un estudiante nos cae tan mal a veces? ¿O por qué uno a veces le cae tan mal a un maestro? O al revés, ¿por qué a veces los estudiantes, así como decimos, adoran a su maestro? Y algunos pueden ser tan rechazados o desagradables para los estudiantes. Lo que no sabemos es que si esa cualidad la tiene el maestro, pero aparte les recuerda experiencias tenidas antes, tal vez en la familia o en otras situaciones. Por ejemplo, yo puedo tener un rechazo hacia un estudiante porque es pregunta mucho, y a lo mejor me hace a mí acordarme de que yo preguntaba demasiado, preguntaba mucho a mis papás y llegué a ser molesto para ellos, ¿sí? O un maestro puede ser alguien que se manifieste como alguien muy testarudo, muy terco. Y en realidad yo tengo problemas a lo mejor con la terquedad y con la testarudez, porque me recuerda a mi padre, por ejemplo, ¿sí? Entonces no solamente estoy viendo ese defecto, podría ser en ese maestro, que también es la cualidad, sino que a mí me hace recordar situaciones no resueltas de mi infancia y que estoy viendo yo justamente en ese maestro o en ese estudiante. Si las cualidades que nosotros no vemos en nosotros, las proyectamos en otras personas. O sea, por ejemplo, la ternura, la seguridad, la afectuosidad que puede tener una persona y que yo no tengo y no me he dado cuenta que la tengo, la puedo ver en otra persona, ¿sí? A lo mejor mi timidez para participar, y veo a alguien que participa y participa mucho, me hace que lo rechace a un estudiante, porque me hace a mí evidenciar mi inseguridad o mi miedo a participar, y veo en él alguien que participa y que lo hace con mucha seguridad. Tenemos la polaridad, vamos a decir, tenemos de seguridad y de inseguridad, tenemos de alegría y de tristeza, tenemos de terquedad y de flexibilidad. La parte que a nosotros nos conviene, esa la vemos en nosotros y proyectamos en las otras personas las partes que nosotros no hemos visto que tenemos, los defectos generalmente, ¿sí? Entonces, si yo estoy, digamos, disgustado, enojado con la terquedad en mi vida, me molestan las personas tercas. Si yo no he descubierto que tengo, por ejemplo, una cualidad, está escondida en mí y la veo y la descubro en otra persona, entonces tiendo a admirar a esa persona porque me permite, como en un espejo, verme reflejado en lo que yo no he descubierto que yo tengo. Voy a poner un caso que a mí me sucedió, bueno, me han pasado muchos casos, pero yo escucho a una estudiante, una joven, comentarle a otra compañera: es que estoy enamorado de mi maestro, enamorada de mi maestro. Sí, maestro. Me dio mucha risa escuchar ese comentario porque entendí que el comentario era hacia mí, ella no se había percatado. Entonces después, en el receso la llamé y le dije: oye, dime, ¿qué es lo que te gusta de mí? Y entonces ella se turbó mucho y empezó a hablar de las cualidades que veía en mí. Y le dije: todo eso que tú ves en mí, tú lo tienes. Tú eres eso que estás descubriendo en mí. Y entonces la proyección aquí me permitió como ampliarle la perspectiva a esta joven, entender que el enamoramiento no es hacia uno como maestro, sino hacia lo que uno les representa, hacia lo que ellos están viendo de por ejemplo, de su pasado, de su familia, o también aquello de sí mismas o de sí mismos que descubren en uno y que eso les permite a uno, como en un espejo, verse reflejados. En ese sentido, la proyección pues es una magnífica oportunidad para que los estudiantes conozcan más sobre sí mismos
y son de los factores psicológicos que están presentes en la docencia. Otro caso, por ejemplo, es el estudiante que se empieza a irritar con uno, porque uno aplica reglas claras, les da las instrucciones, cómo va a evaluar, y después quieren que uno les flexibilice todo y que acate lo que ellos quieren. Les decimos no, sabes que no, esto quedó muy claro, por lo tanto no hay posibilidad de, sí, y pues tu calificación es reprobada. Está furioso, irritado con uno mismo. ¿Por qué se enoja conmigo? Había quedado claro cómo iba a ser el procedimiento y cómo iban a ser evaluados. ¿Qué le está recordando de su familia? Que tiene un papá a lo mejor muy estricto y está, digamos, harto de que haya, digamos, reglas claras en su vida. O al contrario, puede ser que tenga un papá que nunca les ha puesto límites, y cuando llega a la universidad y encuentra un maestro que les pone límites y les marca reglas claras, simplemente no pueden soportar esos límites porque no están acostumbrados, porque no se los han puesto en su vida. Y en ese sentido, pues uno mismo va a ser como sujeto de rechazo, pero también es una oportunidad para el estudiante para descubrir partes de sí mismos, para conocerse mejor. Hay que recordar lo que estaba escrito en el templo de Delfos: conócete a ti mismo. Es decir, más que irritarme con ese maestro, podría yo descubrir qué cosa yo veo en mí, en esa persona. Más que, vamos a decir, enamorarse del maestro, de la maestra, decir, bueno, qué cosa que yo no sé de mí estoy viendo justamente en ese maestro o en esa maestra. Y para los académicos, para los docentes, es muy importante como manejar esta situación y entender que los palos no van contra uno, sino contra lo que les estamos representando. Y las situaciones que se dan muchas veces de enamoramiento en la docencia, que también puede ser al revés, es decir, como el maestro, como tener así como una cierta predilección hacia, por ejemplo, un estudiante. ¿No será que está viendo algo que le representa de su pasado? Y es una oportunidad también para que el maestro se conozca mejor y poder manejar más esa situación humana que se llama la docencia, donde se da el fenómeno de la proyección. Peirce, el creador de la psicoterapia gestal, decía que el 80% de lo que hacemos es proyectivo, y la mayor parte del restante 20% también. Es decir, finalmente enseñamos lo que precisamos aprender, hacemos lo que necesitamos como cerrar tal vez en nuestra vida, desarrollar, y todo eso es una magnífica oportunidad para crecer, para cambiar y para ampliar, decimos, el espectro del estudiante, y que se conozca mejor y que uno también se conozca mejor. Bueno, me queda perfectamente claro a partir de esta explicación, gracias maestro, el fenómeno de la proyección, y esperamos que ustedes también, amigos televidentes, les haya quedado claro. Le agradezco mucho su tiempo y estas palabras, maestro. Gracias, León, y me parece que es un magnífico trabajo el que los maestros y los estudiantes puedan manejar mejor y conocer este fenómeno proyectivo, porque todos somos sujetos de proyección. El médico es sujeto de proyección, un sacerdote es sujeto de proyección, es decir, todos los profesionales, todos los que tratamos con personas, estamos actualizando el fenómeno de la proyección en nuestra vida y en la vida de los demás. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego, maestra. En conclusión, los espejos mágicos donde nos vemos reflejados y nos conocemos, si somos permeables, son las otras personas. Nos conocemos en las relaciones humanas a través del mecanismo de la proyección.